Después de un vídeo donde os hemos contado todo lo que está ocurriendo dentro de Red Bull, ahora sí nos toca este vídeo previa al Gran Premio de Arabia Saudí. Os vamos a contar muchas cosas, palabras de los pilotos, os tenemos que traer vídeos del propio Fernando Alonso explicando sus posibilidades para esta carrera, os vamos a explicar las estrategias que van a llevar los equipos, cuál es la mejor, los neumáticos disponibles, el orden de salida y muchísimo más. Todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Y vamos a ir ya al meollo del asunto y tenemos que dar comienzo primero hablando al respecto sobre Fernando Alonso. Un Fernando Alonso quien ayer logró una clasificación muy buena y desde luego os vamos a enseñar en este vídeo que es que no había más en esa MR24, pero no haber más en esa MR24 ya hemos visto que lo puso en esa cuarta posición, lo puso por delante de los dos McLaren y de los dos Mercedes, le sacó 8 décimas a su compañero de equipo y encima estuvo a 55 milésimas de salir hoy en segundo lugar. Al final sale cuarto, ya lo sabemos, es un muy buen puesto de salida y Alonso lo primero que os vamos a enseñar es su intervención en DAZN España, donde habló, le preguntaron y se mostró extremadamente contento por lo que habían sido capaces de realizar, por volver a mostrar que ese ritmo a una vuelta está ahí. En Bahrein ya fue sexto y era una muy buena posición, porque tengamos en cuenta que hoy es cuarto sin Carlos Sainz, con un Sainz seguramente hubiera sido quinto, y en Bahrein se le coló por delante George Russell, pero más o menos confirmamos que a una vuelta este coche es rápido. Falta por confirmar en carrera que no lo fue en Bahrein, pero en las dos fines de semana se ha confirmado que en clasificación es un coche que va a dar mucho juego esta temporada y puede llegar a estar muy arriba, y sobre eso es lo que se alegró mucho ayer Fernando Alonso. Se alegró de volverse a ver, lo vais a escuchar decir, en el mix de Red Bull y Ferrari, algo lo cual le es sorprendente volver a estar por delante de McLaren y Mercedes, pero lo que espera es que no espera sorpresas, no espera demasiados milagros, o sí, bueno, ahora vamos a ver otras intervenciones donde lo explica, pero que en Bahrein fueron el quinto equipo, esperan progresar, como ya os hemos contado, se habla mucho de actualizaciones, se habla mucho de progresos, veremos si son capaces de llevarlos a cabo, pero que en Bahrein fueron quinto equipo. Aquí no ha cambiado nada más allá de lo que os hemos contado, el alerón que es circuit specific y algo en el freno, pero vamos, que no es nada demasiado grande, por lo cual no espera demasiada mejoría. Puede cambiar por el circuito, que en sí pues hemos visto que en clasificación incluso ha estado más fuerte, pero que si fuera un quinto equipo en Bahrein no espera milagros. Más allá de ahí admite haberse sentido muy cómodo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Bueno, te vimos tomando ahí rebufo de Hamilton en la recta final, queríamos saber un poco más sobre eso. Sí, la verdad es que coincidió así un poco raro, o seguía sin dejarle pasar y quizás le molestaba un poco en la última curva y no quería que me penalizasen, o frenaba mucho en la última curva y perdía un poco de temperatura en los neumáticos, pero seguramente cogía el rebufo. Al final opté por esa opción, pero bueno, contento del fin de semana. Hemos sido muy rápidos en todas las free practice, muy rápidos también hoy en la crono, en el mix, ¿no? Como se dice, con Red Bull y con Ferrari, lo cual es sorprendente, y hemos batido a Mercedes y a McLaren otra vez, así que tenemos un coche muy rápido a una vuelta y un coche que de momento no es muy rápido en las tandas largas, ¿no? Ni en Bahrein ni aquí ayer, así que tenemos que trabajar en ello. Hemos hecho algunos cambios de cara a la carrera de mañana, solo mañana tendremos la respuesta, pero de momento esta crono fantástica. ¿Y tienes confianza plena en el coche en esas curvas rápidas? Sí, he ganado confianza con el coche, yo creo desde la FP1. Nos ha dado siempre un buen feeling, hemos tenido mucho grip. En este circuito hay que pasar muy cerca de los muros, por tanto si no tienes confianza nunca vas a ir rápido, y la verdad es que me he sentido muy bien. Pero soy consciente de que hace 5 días éramos el quinto equipo en la parrilla, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull, y en 5 días no habrá cambiado tan rápido la historia, ¿no? Y mañana me espero una carrera mucho más difícil, pero en una vuelta, por lo que sea, somos súper rápidos y hay que aprovecharlo. ¿Puede o no puede conseguir un podio Fernando Alonso? Eso se lo han preguntado. No lo hicieron en DAZN España, sí lo realizaron en Sky Sports, porque partiendo desde una cuarta posición, oye, si tienes ritmo para defenderte de los McLaren y los Mercedes y algo ocurriese delante, ya tienes un podio.
¿Tiene por lo menos ritmo para estar ahí arriba? Bueno, pues lo que dice Fernando es que hay que mantener los pies en el suelo. Sobre todo ha querido fijarse, ha querido dejar muy claro que es una carrera de mirar más los retrovisores que hacia adelante. Sale cuarto y ya de por sí cuarta posición es una muy buena posición final de carrera. Lo que dice es que mantiene los pies en el suelo y si se pudiera conseguir un podio sería una gran señal. Ahora bien, han demostrado que ese ritmo a una vuelta está ahí, falta por demostrar ese ritmo de carrera. ¿Estará en un circuito que es diferente pese a que en Bahrein les vimos rendir mal o definitivamente son el quinto equipo en este comienzo de temporada y no lo pueden estar? Pues eso es lo que quiere demostrar ahora Fernando Alonso, ver si puede estar o no mejor, mantiene los pies en el suelo y dice que este cuarto puesto sería una muy buena señal. Can you get on the podium tomorrow? How are you going to do it? I mean, that will be another massive surprise. Because I think in Bahrain we saw our natural position. We have the feet in the ground. We know that we need to improve in all areas. But today we take it. In Bahrain we were strong in one lap. Here again, and the real test is going to be tomorrow. If we are in the podium, that will be a very strong sign for the rest of the season. Desde luego hemos visto que la MR24 es un gran coche de clasificación. Lo vimos en Bahrein, clasificando sexto, por detrás de los dos Ferrari, de los dos Red Bull y un Mercedes que se te coló, y ahora clasificando cuarto, por detrás solamente de los dos Red Bull y del Ferrari de Leclerc. El otro Ferrari de Berman pues estaba más atrás. Si hubiera estado Carlos, seguramente podría haber estado en esa pelea, por lo menos frente a Fernando, y quizá podría haber sido quinto, pero es una muy buena sensación ser el tercer equipo en clasificación. Falta la carrera y en Bahrein ahí fueron el quinto equipo, fueron muy sinceros, incluso Alonso antes de la carrera diciendo que iba a quedar noveno aunque salía sexto y quedó en novena posición porque se veía siendo superado por los McLaren y por los Mercedes. Alonso ya ha avisado de que sería una muy buena señal conseguir mantener esta cuarta plaza, no espera milagros y dice que espera que lo normal sería volver a ser el quinto equipo. ¿Cómo espera no serlo? Bueno, pues lo que sí que dice Alonso es que ha habido cambios en las configuraciones de los coches. Han hecho cambios durante todo el Gran Premio de Arabia Saudí, primero para sentirse mucho más estable y mucho más cómodos y para pensando en ritmo de carrera. Por eso mismo es el momento de demostrar si este coche, aunque sea en este tipo de circuitos, Bahrein ya vimos que no, pero ya desde principio de temporada en este tipo de circuitos pueden pelear en una mejor posición o no. Han llevado a cabo dichos cambios en la configuración pensados en carrera, pensados en no degradar tanto y ahora queda demostrarlo. En esta carrera se podrá sacar esa conclusión. Esto es lo que estuvo diciendo también en palabras que se las dio a la Fórmula 1, entonces veremos si son capaces efectivamente de estar en ese nivel y de poder, después de estos cambios de configuración, por lo menos decir que en este tipo de circuitos de menos carga aerodinámica, ya dijimos que Bahrein y Arabia Saudí son dos circuitos muy diferentes y Australia tampoco se parece tanto a estos. Si se parece más a alguno, podríamos llegar a decir que se parece más a Bahrein porque tiene más frenadas fuertes, pero aún así también es diferente, es una muy buena prueba de fuego también, por lo menos sacar la conclusión de que sin haber traído actualizaciones, por lo que quieren mejorar la degradación y demás, en circuitos como Jeddah puedan estar compitiendo. Fernando, a brilliant effort for P4 on the grid. How do you reflect on that session? Yeah, it was fantastic. I think for us, the one-lap performance seems very strong on this car. It was strong in Bahrain. It was strong in all the free practices here. And now in qualifying, we confirmed that we are in the mix with McLaren, with Mercedes, which is a little bit of a surprise. In Bahrain, we were strong in one lap, and we finished on our natural position, maybe on the race, fifth fastest team behind the top four. So tomorrow we want to avoid that. We start P4, and hopefully we are not falling behind the Mercedes and the McLaren. Yeah. So what's the mindset for race day? Are you looking forwards, or maybe in the mirrors? We look at the mirrors. Unfortunately, at the moment, we have to have the feet in the ground. 5 days ago, we were clearly the fifth fastest team, so I don't think that could have changed, so rapidly. So I think we qualified extremely well in the last two events, and now we did some setup changes to improve the race performance. We will only have the answer tomorrow night after finishing the race, but let's see. But I think it's a defensive race tomorrow. Aún así, y repito, lo ha dicho Fernando, se lo habéis escuchado, os lo he dicho yo, hay que mantener los pies en el suelo. Asimismo lo decía Pedro de la Rosa, que dice Pedro que sabían que este fin de semana había
posibilidades en clasificación de tener una muy buena posición, como ya ocurrió en Bahrein, pero que en carrera siguen siendo peores. E incluso dice Pedro que es que ese cuarto puesto no se podía conseguir nada más, porque luego publicó en redes sociales estas fotografías, que es que efectivamente, fijaros en la onboard, fijaros en lo cerca que pasa, que roza el muro, no había una milésima más. Alonso lo dio todo y esa es la posición que consiguieron, un cuarto puesto por delante de los McLaren y de los Mercedes, pero estáis viendo aquí lo cerquita que se quedó de los muros en todas las ocasiones, no había más, lo dio todo, ahora queda comprobar si en carrera también pueden estar compitiendo o no. Perfect. There you go. All right, P4. Yeah, happy. The performance the whole weekend has been great, and we were super fast. So, yeah, extremely happy with the second row of the grid. Let's see if we can improve the race pace. That in Bahrain was our main concern. The team has worked flat out since Bahrain to improve that performance. So, yeah, it will feel great to start from the second row, but we will keep attacking. See you, mate. Enseñaros también que, bueno, Ferrari tuvo un muy bonito gesto en la noche de ayer, después de la clasificación y demás. Reunieron a todo el equipo para mandarle este mensaje a Carlos de ponte bien pronto, obviamente. No puede estar en este fin de semana, como ya todos sabemos, porque ha sufrido de apendicitis, se le ha diagnosticado y ha tenido que ser operado de urgencia. Una operación que, por cierto, él mismo lo ha confirmado, está bien, ha ido todo con éxito. Publicó él mismo esta fotografía con su padre. Además, tiene referencia porque Carlos Sainz Sr. también sufrió años atrás de apendicitis y hay una foto igual en el hospital con Carlos Sainz Sr. siendo el que está en esta posición y con otra persona pues hablando por teléfono. Entonces tenía referencia a esta fotografía. Lo que confirmó Carlos es que la operación fue bien, fue exitosa y por suerte pues bueno, se encuentra bien y esperemos que tenga una pronta recuperación. Yo en su día para Albon dije esto y lo vuelvo a repetir, a mí 2 semanas me parece muy pronto para ponerse a correr, o sea, yo vería muy pronto poder estar en Australia, pero ese es el objetivo, por supuesto, quedan 2 semanas. Si fuese la semana que viene, desde luego que no le da tiempo, pero en 2 semanas los médicos dicen que sí que podría llegar a darle tiempo, así que veremos si efectivamente acaba compitiendo en el próximo Gran Premio de Australia. Aún así, Carlos ha perdido una muy buena oportunidad que han tenido este fin de semana porque Ferrari está bastante bien. Otra vez Ferrari se ha mostrado como la segunda fuerza, claramente. Ya lo hicieron en Bahrein, llegábamos a Arabia Saudí, donde venía un Mercedes muy motivado, indicando de que no habían demostrado todo su potencial. Era un circuito muy diferente y donde Ferrari el año pasado se adaptaba mucho peor y ha dado exactamente igual, por lo menos en clasificación hemos vuelto a ver a un Leclerc clasificar otra vez segundo. Y lo que ha aparecido en ritmos de carrera es que efectivamente Ferrari sigue siendo la segunda fuerza aún con el cambio de escenario. Así que Charles Leclerc se mantiene como la única opción para este fin de semana posiblemente de poder arrebatarle la primera posición a Max Verstappen en esta carrera en el circuito de Jeddah. ¿Lo conseguirá o no lo conseguirá? Bueno, el propio Leclerc ha hablado y dice que espera conseguir dar la sorpresa. La verdad que se ve muy difícil. Los ritmos de carrera, si os decimos que Ferrari se mostró como el segundo equipo, es que el ritmo de carrera del Red Bull que se había visto por lo menos en Libres 2 era absolutamente demoledor frente a los rivales, pero es lo que dice Leclerc, espera poder dar esa sorpresa este fin de semana y además hay informaciones que surgen desde el paddock de que Red Bull, por supuesto, lo que dicen es que solo tienen como rival para este fin de semana posible Ferrari, no ven a otro piloto o a otro equipo pudiendo estar cerca de ellos, pero que quizá este fin de semana sí podría ser uno donde Ferrari esté mucho más cerca. Sobre todo porque salieron diciendo ya de Bahrein que ese circuito se les adapta muy bien, y es verdad, eso el año pasado, ese tipo de circuitos también se les adaptaba mucho, circuitos de alta carga aerodinámica, de frenadas fuertes, de curvas de baja velocidad y de mucha degradación. Quizá este circuito, que es muy diferente, podría llegar a ser que Leclerc pueda pelearle, al menos también es lo que están insinuando desde Red Bull. Yo creo que también esto Red Bull tienen que intentar decirlo.
es que se les ha visto muy fuertes y ojalá no fuese el caso, pero es que se les sigue viendo demasiado fuertes frente a los rivales, pero eso es la insinuación que surge desde el propio equipo Ferrari y desde el propio equipo Red Bull. Desde un equipo Red Bull donde Sergio Pérez indicó después de la clasificación, que ya sabemos que quedó tercero a un par de décimas de su compañero de equipo y a milésimas de ser segundo, que no había más en el coche, que no podía igualar el ritmo de Max Verstappen que logró conseguir en clasificación. Lo que sí que ha dicho Checo Pérez es que espera poder estar en la pelea por la victoria de esta carrera. Y recordemos que Checo es este circuito es uno de los que mejor se le han dado. Desde 2021 en su introducción, Checo siempre ha tenido un buen rendimiento. En ese año, en el inaugural, tuvo que abandonar, pero por un accidente que hubo detrás suya que le perjudicó. Luego en 2022 logró hacerse con la pole y no logró la victoria porque le vino mal un coche de seguridad que le llevó a la cuarta posición, porque los tres pilotos de delante, que eran los dos Ferrari y Verstappen, pudieron parar y salir por delante, y luego en 2023 logró hacer nuevamente la pole y ganar la carrera. Así que lo que dice Checo Pérez es que espera poder estar en la pelea por la victoria frente a su compañero de equipo. También, y finalizamos en declaraciones, tenemos que hablar acerca de un que ha dado Lewis Hamilton. No se ha mostrado nada cómodo, el piloto británico ya estuvo bastante incómodo durante las sesiones de Libres 1 y Libres 2, cambiaron configuración y sobre eso es lo que también ha hablado en Libres 3 y para la clasificación, y ha seguido sin sentirse nada cómodo. Aquí hay una cosa igualmente a comentaros, y es el hecho de que Hamilton ha hablado sobre esto, ha hablado sobre que ha tenido que cambiar la configuración en el último momento y que Russell se ha sentido más cómodo a lo largo de todo el fin de semana. Que eso es así. Ya vimos unos Libres 2 donde Hamilton tiró la toalla prácticamente al final, diciendo que no tenía grip trasero, diciendo que, se metió a boxes incluso, abortaba las vueltas que estaba realizando, y Russell estaba algo más cómodo, pero en ritmo aún así no ha sido demasiado positivo, y en ritmo a una vuelta, falta por comprobar en carrera, ha sido el quinto equipo, porque Hamilton solo clasifica por detrás de su compañero directamente, solo clasifica por delante de, Stroll y de Tsunoda, que se cuela en Q3 por el puesto de Oliver Behrman, pero la verdad que sí es lo que ha dicho Hamilton, que les ha costado mucho, que no se han sentido cómodos, pero que ha hablado de Russell, que ha estado más cómodo y tampoco ha clasificado mucho mejor. Le sacó un par de décimas. La única la configuración que ha hecho diferente que comenta es que aquí igualmente yo diría que son pruebas que estaba haciendo Mercedes. Sacaron los dos coches con cargas de ala trasera totalmente diferentes. Hamilton llevaba más carga y Russell menos, y en este segundo día, ayer, le pusieron menos carga aerodinámica, ya pensando en carrera, determinaron que era la mejor configuración. Se ha seguido sin sentir cómodo, no ha solucionado los problemas de agarre trasero. Pues veremos qué es lo que puede hacer Mercedes, aunque aquí también deciros que venían indicando que no habían mostrado todo su potencial en Bahrein y demás, y esperaban poder hacerlo este fin de semana en Arabia Saudí. Tampoco es que haya sido una auténtica barbaridad. Pero eso era lo que os teníamos que comentar. Para finalizar en este vídeo os tenemos que hablar acerca de la parrilla de salida. Recordárosla, así salen en el día de hoy, pero a la inversa, es decir, Verstappen sale por la derecha y Leclerc sale por la izquierda, pero es el gráfico que ha realizado la Fórmula 1. Pero el lado bueno es la izquierda, Alonso sale también por la parte izquierda, perdonad, el lado bueno es la derecha. Alonso el año pasado salió segundo y se pudo poner primero, veremos si puede llegar a atacar. La verdad que no hay demasiados metros hasta la primera curva, es decir que deberíamos de ver pocos movimientos, pero sí que da pie luego por la segunda curva, tercera, ya llegas hasta la cuarta, que sí que ahí da pie para poder llegar a pelear y poder meter el coche. Os tenemos que contar también las estrategias ideales, y aquí hay algo interesante, porque la verdad que no debería de haber mucho cambio, no es un circuito demasiado exigente con los neumáticos, y Pirelli nos pone lo más rápido una parada. Medio duro es lo sencillo, el año pasado se realizó esto, todo el mundo es lo que estuvo realizando durante la carrera. Lo que pasa es que hay una segunda estrategia, blando-duro, que no todos podrían realizar, por lo menos por tener disponible un blando nuevo. Alguno podría utilizarlo de 3 vueltas de clasificación, pero no tendría ese blando nuevo y luego un duro.
No es demasiado menos lento, lo más rápido en teoría es utilizar el medio al principio, luego ya estrategias totalmente diferentes de medio blando yo lo veo muy complicado y ya 2 paradas no debería de ser lo suyo, menos en este tipo de circuito que en cualquier momento te puede salir una bandera roja. Lo interesante aquí es los neumáticos disponibles y es el hecho de que vemos a un Verstappen que tiene un duro y 2 medios, va a utilizar un medio duro, sería lo lógico. Lo mismo para Checo, que se han llegado a poder guardar estos 2 duros, tienen 3 blandos. Pero estos 3 blandos usados son los de clasificación, habrá alguno que tenga solo 3 vueltas y si lo necesitasen, bueno, lo pueden llegar a poner y es básicamente lo que tienen todos los pilotos, un duro y un medio nuevos a utilizar. En el caso de Alonso y de Stroll no tienen ningún nuevo duro y medio según el gráfico. ¿Por qué? Esto ya os lo contamos, esto lo hacían el año pasado, en Bahrein no lo hicieron porque degrada mucho los neumáticos, aquí sí que lo han vuelto a hacer, que es en los circuitos donde no hay tanta degradación, en libres 3 salen con los compuestos de carrera que van a utilizar para quitarles esa lámina superior que hay, vamos, es para, se mete un poco mejor en temperatura los neumáticos de esta forma, pero están completamente nuevos, tienen únicamente una vuelta de instalación este duro y este medio. Lo único interesante es que Alonso tiene un blando. ¿Por qué tiene Alonso un blando a diferencia del resto? Aquí Fernando tiene un blando más porque se lo pudo ahorrar en clasificación. En libres 2 no necesitó salir y se lo ha ahorrado. Lo interesante aquí, lo suyo sería utilizar el duro y el medio porque ya de por sí además lo han preparado. Pero Alonso con el medio no se sintió nada cómodo durante los libres 2 con el medio cuando hicieron una tanda larga, llegando incluso a indicar por radio que no era el compuesto para empezar la carrera. ¿Puede probar el blando? Yo lo veo complicado porque, a ver, tiene menos duración y si estás teniendo problemas de degradación no lo intentaría, pero si quieres atacar al principio quizás es la mejor oportunidad sabiendo que lo más posible es que todos tus rivales salgan con el medio y con el duro, luego pongan. Poner un blando duro, encima luego haces un undercut, luego ya le habrías adelantado a algunos posiblemente, puedes sacar los codos. Bueno, yo quizá lo veo una estrategia que no sería la ideal, pero si crees que tienes menos ritmo, quizá puedes llegar a intentarlo. Así que estas, como digo, son las estrategias que tenemos para este fin de semana y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, ya habéis visto, hemos hablado de muchísimo, ¿qué crees que pasará en este Gran Premio Arabia Saudí? Déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibir vuestras opiniones. Eso ha sido todo por este vídeo, como os digo, si te ha gustado deja tu me gusta y suscríbete para no perderte el resumen que traeremos del Gran Premio Arabia Saudí. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta este vídeo, nos vemos en el siguiente.